Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, ¿cómo están? 8:01 de la madrugada, pero con sol. Qué bueno. Al fin. Sí, al Una fin. soleada madrugada. Sí, como más calentito. Parecía broma, parecía chiste. Domingo 5 de noviembre, en Santiago la mínima... Fíjate que si seguimos Bueno, es domingo, es jueves. Bueno, lo mismo. Si seguimos así, vamos a tener por fin Navidades con nieve. De aquí a unos 10, 15 años. El jueves 5 de noviembre, en Santiago la mínima es de 10 grados centígrados y la máxima será de 27 grados centígrados. Y hoy es Santa Silvia. Y buenos días a todas Silvia que están aquí escuchando a nosotros, programa de radio. Silvia Santelice. Silvia, sí. Silvia Veloso. Sí, Silvia Veloso. Silvia. Es un nombre boscoso. Silvia. Es un nombre bosque. Bueno, vamos a Y noticias. había un libro de Gerard de Nerval también que se llama Silvia. Aprovecho en esta mañana de 5 de noviembre de saludar a una persona que quiero mucho, que está de cumpleaños, don Oscar Sepúlveda. Está cumpleaños pero- de Sepúlveda. Sí. Qué buena onda. Oscar, Qué buena onda. Vamos Un gran a, saludo para Oscar. vamos a noticias. Estábamos dando noticias. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De boliviano? No, estamos por ahí en un portugués? brasileño malo. Es un brasileño. Y un poco italiano. Como noble. Ya. Más brasileño. 8:02 de la mañana revelaron correos utilizados por ejecutivos de CMPC y SCA para coordinar la estrategia que buscaba fijar los precios y las cuotas de mercado. Frases como, comillas, seguimos viendo grandes distorsiones en los precios acordados o, comillas, por favor, no me discutas después de que el alza no se concretó o que fue insuficiente, fueron las frases que marcaron la tónica de las conversaciones que se descubrieron a través de los mails. Está de buena estos esa, correos. seguimos viendo grandes distorsiones en los precios acordados. Es como que está imperfecto este cartel. Chile congeló la agenda con Perú y reclamó por la presencia de militares en la frontera. Además, en medio de la tensión entre ambos países, la Cancillería chilena envió 2 notas diplomáticas donde se anuncia la suspensión del encuentro binacional contemplado para el próximo 7 de diciembre en Lima. Si lo sumamos a la noticia que con su melodiosa y dulce voz leerá Claudia Álamo, es que Chile está con problemas fronterizos serios. Pero la canciller alemana, Angela Merkel, ayer en una visita que estaba haciendo el presidente Evo Morales en Berlín, dijo que Chile y Bolivia deberían retomar conversaciones de larga data por el tema marítimo. Esto fue luego de recibir en Berlín al presidente boliviano Evo Morales en el marco de la gira europea del mandatario altiplánico. 1.000 millones de pesos son los que traban del acuerdo entre el gobierno y los trabajadores del registro civil. 1.000 millones de pesos. Los funcionarios pidieron una asignación anual de 2.500 millones de pesos para sus 3.182 miembros. En tanto, el Ejecutivo rechazó la contraoferta y puso la pesa en 1.500 millones y anunció que no se pagarán los salarios de quienes no cumplan sus funciones. Yo diría que ayer el gallito entre la ministra de Justicia y Nelly Díaz ayer era de pesos pesados. ¿No sé, ¿vieron las declaraciones de una y otra? Sí. Tremendas, La Bella y la Bestia. tremendas. No sé si No- así, no pero, quiero decir que pero es la Bella que es la Bestia, pero- muy duras, y la ministra de Justicia, yo creo, en un tono muy asertivo que no se le había escuchado, digamos, al Ejecutivo así de frontal. Vamos a los casos Penta y Soquimich, porque Alberto Cardemil pactó una suspensión condicional para cerrar el caso, mientras que la Fiscalía solicitó un juicio abreviado para Jovino Novoa. El acuerdo con el ex senador de la UDI sería de 3 años de pena remitida, una multa y la prohibición para ejercer cargos públicos, esto luego de que reconociera parte de los hechos imputados. Pasada las 3 de la tarde de hoy, se espera que el cardenal Ricardo Zatti entregue su testimonio en el marco del caso Caradima. Según el abogado de las víctimas, el testimonio de Zatti es vital debido a su rol en la Iglesia Católica. Los demandantes de la causa piden 450 millones de pesos por un actuar negligente. Y la lista de izquierda Crecer se quedó con las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. ¿Crecer? El movimiento liderado por Daniel Gueda se convirtió ya en el presidente electo y superó al movimiento gremial en la segunda vuelta que se extendió durante toda la jornada. Es la piedra angular de la Es que filosofía te morís, de vale. nuestra Es facultad. que te morís.
Pues llegaron. Ya se murió la Vale. Que te morí, ya llegaron. Se tuvo que suicidar la Vale. Oye, imagínate la Vale, ¿en qué estará esa pobre Vale ahora? No, si la culpa la tuvo la Vale. A menos de 28 supuestos insurgentes del grupo terrorista Estado Islámico murieron en una operación de las tropas afganas en su bastión clave. Otros 8 insurgentes resultaron heridos por bombardeos y ataques de artillería durante la ofensiva que fue lanzada anoche en el distrito oriental de Achin. Y también a nivel internacional, la Corte Constitucional de Colombia aprobó la adopción igualitaria, es decir, para padres y madres del mismo sexo. Hasta ahora solo se permitía este derecho a los homosexuales si el menor era hijo biológico de alguno de los miembros de la pareja. El voto de mayoría se centró en el derecho de los niños a tener una familia. Sí, ¿qué te parece? ¿Está bien? ¿Ah? Está bien. Todavía no tienen matrimonio, Sucia. Me parece que eso es mucho más importante Yo que el también matrimonio. que sí. ¿Ah? Me parece eso muchísimo Sí, más no, importante. por eso mismo lo digo, porque Sí. es curioso que... Que parece que en Colombia a veces empiezan por lo importante, ¿no? Sí, está bien. Es raro. Chile alcanzó un histórico 5º lugar en el ranking FIFA. La selección chilena es la segunda mejor de Sudamérica, siendo superada solo por Argentina. El avance se dio gracias a los espectaculares triunfos sobre Brasil y Perú en el arranque de las clasificatorias. Oye, también a nivel internacional, una noticia que probablemente no sea toda bombástica, pero sí muy interesante y creo que hay que estar atento, es la decisión en México que está abriendo la puerta a la legalización de la cannabis. Viene una discusión, esta fue una decisión que tomó en un fallo histórico la Corte Suprema de México, autoriza el cultivo, transporte y consumo a los clubes de consumidores. ¿A los clubes de consumo? Sí. Existe un club. Hay un artículo súper bueno, como artistas e intelectuales responden a un interrogante que yo voy a proceder a hacerle a Pato Fernández y a Rafael Gumucio. ¿Y usted? ¿Ha fumado? ¿Yo? ¿Usted? ¿Ha fumado alguna Yo vez? sí, pues. ¿Y usted, Rafael? Yo muy poco, casi nada. Ya. Y más bien he comido. Queque y galletitas. Galletas, pero poco también, ¿eh? Porque No, Rafael le cuesta la vía... Oral. Fumar, no me gusta fumar. Oral. No, oral está bien. La Respiratoria. vía respiratoria. Y supositorios también te ponías, ¿no? Sí. Un tiempo. Sí. Los supo cannabis. Sí. Pero, sí. Bueno, y lo otro es que las elecciones argentinas, que no quisiera sacarlas de escena, que son el próximo 22 de noviembre, eso está que arde, porque hay aquí una guerrilla a través de las redes sociales, hay acusaciones de parte de... Oye, ¿quién que tenga a esta altura, no sé, más o menos 45... ¿Años? Entre 45, 50 años no ha fumado alguna No, vez? yo creo que sí, que hay mucha gente. Yo creo que un 0,001%, Seguramente. 0,0001%. En el caso de Chile probablemente somos de los países con mayores índices de consumo de marihuana del continente. Pues así Qué la pregunta, raro. digo, que haya fumado, no que fume, Sí, que haya fumado. que haya fumado. No sé, yo creo que... Sale la foto de China Suárez, la A ver. posible... Esta foto no es bonita. La posible novia de Benja Vicuña. Y claro. ¿Y cómo se ve? A ver, muéstrame eso. Yo he sufrido con la historia de Benja Vicuña y Pampita. O sea, no sé si sufrido. Sí, pues, sí, pero cuando no veo sé. a la China Suárez no. Pero no era la Natalia Oreiro. Oye. Bueno, pero no sé si me cambio de, Oye, pero de que tema. está súper bien la China Suárez, po. Sí. ¿Ah? Sí, está buena. Sí, Está estupenda. sí. No, es un poco duro todo. Pero el malo de la película es completamente Benja Vicuña para todo el mundo. Eso No, es, pues yo ni encuentro malo que ni no. bueno. Ni malo ni bueno. Es alguien. Me parece que lo jodían harto, a los chicoteaban mucho. Sí, Ese y era se nota, insoportable. por lo menos por lo que le gritan ahí en el video, Ah, era le insoportable gritan la harto, peuca. lo gritan, pero bueno, pero lo que pasa es que lo que nadie puede admitir es que ella dice que tenían sexo 3 veces a la semana. ¿Quién decía eso? Ella. Ya, pero Y, ¿En serio? Y, ¿Hasta eso hemos sabido? Sí, pues, y no queda satisfecho. Bueno, es que anda tú a saber pues, de qué estamos hablando también. 3 veces a la semana, Pero anda a saber de qué se trata cada vez, pues. no sé. Si son es la flash, pampita, si son flash. 3 veces con la pampita. No, pero es que no nos comparemos nosotros con los dioses. Pues. Tres veces con la pampita. Uno con tocarla, con verla de lejos ya es otra cosa, pero ya está pagado. Oye. Pero ellos no. Quería hablar, ayer leí un artículo de Axel Kaiser, el enésimo que trata de defender el modelo. El modelo, claro, y decía, y es cierto, que el comportamiento de un mal jugador o de un mal futbolista no hace que el fútbol sea malo en sí. Si Maradona es drogadicto no significa que pero cuando es la FIFA, que este es el caso realmente de lo que estamos viendo, no es el comportamiento malo de un futbolista, no, este es el comportamiento malo de la FIFA. Oye, pero eso pasa aquí en el fútbol también, con la FIFA. Pasa con la FIFA. Sí, yo creo que si la FIFA y los jugadores algo habla del fútbol mismo, digamos,
no es para Pero, mí. pero no, solo para que sigáis con Sí, el por eso ejemplo, que- porque sí. la FIFA está podrida, ahora está... Bueno, esto lo que mira está la pasando en Chile, investigación de lo que está Estados pasando en Chile no es que Maradona sea drogadicto o que Es la- Vidal esté en el Claro. casino. Esto es la FIFA, porque lo que pasa Sí. es si tú sumas el acto de colusión de los mates más la política la política de financiamiento de la política, son dos cosas distintas, porque si tú te dices no, lo que le falta al sistema es mejor y mayor regulación, y tú descubres que quienes son encargados de regular, quienes son encargados de hacer las leyes son financiados por la misma empresa, entonces tú dices no, aquí no, este es un sistema completo, es un esquema completo de mafia. No es solo el error de uno, el error de otro. Si el error es, primero, es en varios mercados. Pero yo creo que fíjate que en este caso yo creo que va más allá del sistema todavía, es la patronal. Es la patronal. Aquí el problema es la patronal, porque no era tan distinto hace 50 años. ¿eh? No, Es verdad igual. que hubo un esfuerzo democratizador para el gobierno del compañero Salvador Allende Gossen, que paz descanse. Y desde antes ya de la democracia cristiana y qué sé yo, de los gobiernos radicales. Pero la patronal chilena sí cree que es inmune a muchas normas. Yo creo... No, sí, eso, No sé. eso de todas maneras, pero a mí me resisto a poner esto solo en terreno nacional. Creo que esta idea de que el modelo neoliberal se instaló en Chile, en la dictadura y en nada más, carece del contexto internacional. Fuimos vanguardistas, Claudia, eso sí, no te olvides que para acá vino Milton Friedman, no Sí, fue a todas partes. está bien, pero el modelo neoliberal en los años 89-90 cae como cuando cae el muro de Berlín, Claro. Se instala en el mundo como modelo. Lo que ha pasado en Estados Unidos cuando hemos visto las grandes financieras cayendo, también por trampa y mafia, hace que el modelo no esté solamente centrado, creo yo, en Chile. No, para nada, sí. Y yo creo que somos capaces de... Pero sí lo que dice por eso Pato- dije, estoy de acuerdo con el punto de que aquí lo que se instala, a diferencia probablemente de Estados Unidos, es un aire, un aura patronal en el que tú te sientes un poquito superior al otro y que sientes que puedes cambiar. Déjame decir que en Pero Estados Unidos no están- es un tema, la cuestionamiento del modelo no es un tema que solo nos afecta a En nosotros. Estados Unidos están comenzando lo que nosotros ya estamos terminando. Perdóname, yo creo que estamos a la vanguardia de Estados Unidos en este caso. Porque en Estados Unidos no. Lo estuvimos en la implementación del Claro, modelo por eso también. digo que lo que Estados Unidos todavía no ve, pero está empezando a ver. Vieron que un candidato socialista, abiertamente socialista, estuvo a punto de poner en jaque a la Hillary Clinton, y también un candidato ultranacionalista, que también es parte del fenómeno, digamos, que es Trump, también estuvo a punto de poner en jaque a los republicanos, que son los dos extremos del fin de la ilusión en que todos vivimos en los años 90. Quiero decir, nosotros estamos ya a la salida del sistema, y lo que la otra vez estaba tratando de explicarle esto a un amigo, le decía, ¿sabes qué? Esto de la crisis de la confianza es tan rasca como si un tipo llega a su casa y ve a su esposa con su mejor amigo en la cama y entonces dice, pero ¿qué pasó aquí? Y la esposa le dijera, no, usted parece que tenemos un problema de confianza. No tenemos un problema de confianza, tenemos un problema de cuerno. Es decir, la gente no es que no confíe en la AFP. No es que no confíe, es que ve que le llegan 190.000 pesos, ya no tenéis problema de confianza. No es que, oye, yo no confío en el sistema. No es que no confío en el sistema, es que el sistema... Es que si confiara serías idiota. Sí, Claro, no se voy a yo esperar. mucho rato en esa cruzada, porque mira, es que pasa en todo. Acá es como pedir solucionar el síntoma en Claro. vez de la enfermedad. Claro. Pero ¿cómo voy a confiar en ti, hombre, si mira lo que me estás contando, Claro. que es que hay desconfianza en la élite? Por supuesto, si es lo que demuestra la inteligencia del chileno. O sea, porque tú tienes, voy al doctor, tengo fiebre. Ah, tiene fiebre. No, pero tengo que saber por qué tengo fiebre. Seguramente tengo una infección. No. Lo que usted tiene fiebre. Solucionemos la fiebre y se acabó el problema. Ah, bueno, una vez un dentista me dijo eso. Llegué, yo le dije, ¿qué es lo que tiene? Me dijo, le digo, me duele la muela, qué sé yo. ¿Cuándo le duele? Entonces le digo, cuando como algo duro, no coma cosas duras. Es como la misma cuestión, es muy ridículo. pero- el problema pero- aquí no es la confianza, es el bien actuar de las instituciones. Pero yo creo que también hay rasgos de confianza. O sea, primero hay encuestas, y no lo han señalado acá muchos entrevistados, que dicen que Chile somos el país más desconfiado entre nosotros de América Pero por Latina. algo, digo yo. Ya, pero eso tiene que ver con nuestra estructura de personalidad. Pero Cuando uno va a echar benzina, el tipo, ¿por qué el señor te dice, mire, estamos en cero?
En otro país uno va a cargar gasolina y no te dicen, mira, estamos en cero. Es, por favor, asegúrese de que estoy en cero y no lo voy a... Pero si Pampita, si fuera cierto todo lo que cuentan Pampita, si tú me dijeras, no, es que, y entonces el Benja le dijera, ¿sabes qué es lo que te pasa a ti, Pampita? Que tienes problemas de confianza. No tienes problema de confianza, tienes problema de cuerno. Evidentemente ella no confía ya en Benja. Y no puede, pues, ¿cómo si confiara sería claro. O sea, ella le dio un tiempo, como todos le hemos dado un tiempo a la cosa, pero no funcionó. Pero mira una cosa que contradice un poco lo que tú decís lo que tú decís, Claudia. Tú conoces mejor que todos nosotros acá Argentina. En Argentina nadie va a decir que son los modus operandi en todas las cosas más pulcros del planeta. Votó el 80%. ¿Significa eso que todos los que votan están seguros que están votando por unos políticos pulcros y maravillosos y virtuosos? No se vota así. No se vota por la bondad de los políticos, se vota porque hay equilibrios políticos en juego, porque hay posturas que te gustan más. No se vota por la bondad habitual de todo. No, pero entonces, ¿por qué llegamos a la bondad de la desconfianza? No. ¿Por qué llegamos de la desconfianza a la bondad? Porque es más o menos lo mismo. Acá no tiene que ser la gente más buena para que la gente vote más, para que la gente confíe más en las instituciones, para que la gente, etcétera, etcétera. Lo que tiene que haber es más democracia. ¿Qué significa eso? Que no hay unos que ocultan la información y hacen lo que quieren y pasan gatos por liebre, sino que por último todos los pasamos más o menos igual. Entonces, de alguna manera, ojalá nadie le pasara gato por liebre al otro, pero para que la comunidad funcione de manera digna, no es que sea requisito el que todos nos portemos bien, sino que sea requisito el que todos nos podemos portar mal y recibir la misma sanción. Eso es lo que yo veo con buenos ojos que está abriéndose en estos momentos en Chile. No, total. O sea, creo que estamos en ese periodo también, porque no somos las colusiones no son nuevas. Estas colusiones no son de recién. Esta que conocimos lleva 10 años, pero deben haber otras que llevan 1000, llevan 100. Pero la desconfianza que se instala y de la que se habla al menos, y los políticos, la intelectualidad, no habla solo de que se instala una desconfianza por la colusión. No, es la desconfianza del que está despertando. Hay una desconfianza en Carabinero, hay una desconfianza que sigue siendo Carabinero no tanto. Sigue siendo la institución de toda la mejor. Carabinero ha ganado confianza. Te apuesto, revisemos las cifras, pero desde el fin de la dictadura hasta ahora debe haber ganado mucha confianza. Bueno, evidentemente, si antes torturaban y hacían desaparecer a las personas. Entonces no está en aumento la desconfianza. Bueno, perdóname, cuando tú ves que el Congreso marca un 3%, ¿eso qué se llama? Se llama descubrir que el Congreso no funciona como uno le exigiría que funcione. Eso sí, esto es pasar este año. La caída del mundo parlamentario en la apreciación ciudadana viene pasando desde fines de los años 90 y se ha ido acrecentando, y ahí todavía no habían boletas Sokimich puestas en el escenario. Pero había un sistema parecido que iba marginando la participación de la gente, que fue lo que el 2011 hizo eclosión, que cuando la gente dijo, bueno, me han dejado fuera de este juego tanto rato que salgo a gritar a la calle, manifestados las causas que vengan del caso, según a mí me lo parece por lo menos. Bueno, pero en fin. Mira, acá hay una encuesta de la UDP que hablaba sobre la confianza. Tienen razón, Carabineros aumenta su confianza. Pero partidos políticos 4,4%, Congreso 6%, Tribunales de Justicia 8%, grandes empresas 10,5%. Claro, entonces no es que la gente... Eso es muy bajo los niveles. Sí, no, pero yo creo que lo que queremos decir con Rafael es que eso no es que entonces la gente se inoculó el espantoso virus de la desconfianza per se. Lo que la gente le ha ido pasando es que ha ido descubriendo comportamientos que le generan desconfianza, así como cuando descubre comportamientos que le generan confianza, aumenta su confianza, como el caso de Carabineros. Entonces, no poner el énfasis en que el gran problema de Chile es la desconfianza, no, el gran problema de Chile no es la desconfianza, el gran problema de Chile es la desigualdad de poder, es el abuso de unos por otros, es que los empresarios no sean controlados como es controlado cualquiera. Yo creo que se habla de la confianza como una consecuencia. Claro, de algo. Sí. Es la consecuencia de algo. Es lo mismo, la relación que tú estabas hablando, que me da lata hablar de Pampita y Benjamín, porque me da lata. Porque, sí, pero lo mismo, porque cambiémoslo de nombre. Pero la desconfianza viene de una consecuencia. Claro, de algo que pasó. La desconfianza vendrá de que sienten que los partidos políticos arreglan los bigotes, de que sienten que las empresas al primer descuido te van a pegar un mordisco y van a buscar preocuparse sus intereses. Es que yo conocí parejas donde existe la desconfianza, donde, por ejemplo, una persona de la pareja cree que el otro le está poniendo
los cuernos y no lo está haciendo y empieza a celarlo y a volverse loco. Ahí sí que hay un problema de desconfianza, pero no se puede llamar desconfianza cuando alguien ha pillado al otro en la cama y ya no es desconfianza, se llama otro problema y se van y se puede mejorar, se puede volver a seguir. Ese chiste de Andrés Bello que hay al respecto de ese es muy famoso. Que está Andrés Bello con una chiquilla en la cama y llega su esposa y lo ve y le dice, Andrés Bello, famoso gramático, lingüista, aparte, y lo ve y le dice, estoy sorprendida. Y Andrés Bello levanta la cabeza de la almohada y le dice, no, le dice, tú estás estupefacta, el sorprendido soy yo. Ese es más o menos. Oye, el registro civil sigue la pelea. Sí, se endureció el gobierno. Nelly Díaz dice ahora que estas negociaciones en punto muerto, pero ayer se mocharon los dientes. Se mocharon los dientes. Brava las dos, súper brava. Me parece bien, porque la ministra Blanco se había mostrado como más piola, más en silencio. Y ayer salió como con la lista de amenazas. Bueno, los que siguen en la toma, no sé qué, nada, no recibirá su sueldo, no sé qué. Era como toda la... yo creo que la encuesta de Arimar fortaleció al gobierno. Sí, yo creo que la presidenta la fortaleció, le hizo sentir que quizás tenía derecho, porque yo creo que lo que ha pasado un poco ha sido una castración presidencial, lo que hemos vivido un poco. ¿De quién a quién? Este tiempo, desde el pero de que ella ella fue castrada, yo creo que después del caso Cabal, ella se quedó como que diciendo yo no tengo ningún derecho moral a pedir ni a hacer nada, ni a exigir nada. Entonces ha estado castrada y ha sido muy malo y ha sido una cosa, creo que ahora está recién descastrándose. Pero eso no da cuenta de la problemática que ha tenido el gobierno. Sería solo ponerlo en que la presidenta se cayó y se tropezó por el caso Cabal y nada más pasó. No, yo creo que en este país... ¿No pasó nada más? ¿Qué más pasó? ¿Fue solo eso? Yo creo que la encuesta están probando, la tesis, siempre hubo dos tesis aquí. La gente está contra la reforma, y son las reformas las malas, y luego cuando se acaban con la reforma la gente va a estar feliz, o el problema es que el caso Cabal hace que una intuición que la gente tiene, una confianza que tiene la presidenta se rompió una relación con la presidenta y que eso es el principal causante del descrédito que tiene la presidenta. Y yo creo, esa tesis, que es la que yo comparto, fue desacreditada de tal manera que quienes defendían esa tesis dentro del gobierno fueron expulsados del gobierno. Carlos Correa y Pablo Aguirre y todo el resto fueron expulsados del gobierno y ganó la otra tesis, pero la encuesta están dando cuenta, creo yo, que era la tesis adecuada. Olvidado el caso Cabal, enfriado el momento del caso Cabal, la presidenta vuelve a subir. Da poco, lentamente, y por supuesto que la encuesta, que las reformas tienen un peso y no son populares. Y no será, por ejemplo, porque también uno podría pensar el año pasado, salvo hasta enero, que repuntó, pero desde mediados del año pasado el gobierno empezó a bajar. No llegó a bordear el 20% como ahora. Eso fue el caso Cabal. Pero el gobierno ya a mediados del año pasado empezó en una caída. Lenta, pero sostenida. Sube en enero. A fines de enero sube cuando salen las reformas políticas. ¿Ok? Sí. Y junto con el caso Cabal aparecen las boletas, Soquimich, Peña y Lillo. Y te digo yo que entonces, si no hubiese habido el caso Cabal, habría... Porque si este es un diseño que estaba bien pensado, si no es un diseño tan mal pensado, mal ejecutado por gente muy poco ortodoxa, muy poco... ¿Cuál diseño? El diseño del gobierno, ejecutado por la peor cáfila de funcionarillos que había dando vuelta por ahí, era el siguiente: nos bancamos 2 años de mala prensa, porque las reformas van a costar, van a ser muy reñidas y van a tener una muy mala prensa, y después tenemos 2 años en que las reformas van a empezar a tener resultados y van a empezar a conseguir cosas en la ciudadanía y nos vamos a ir bien. Ese es todo el diseño. Entre medio pasó el caso Cabal y se le fue a las pailas el diseño. El caso Cabal ido, empieza a pasar el diseño. ¿Qué es lo que vimos después de la encuesta de Bachelet? Reapareció Dávalo. Fíjate que milagrosamente la prensa... ¿Es verdad que se fue a Paraguay? O sea, Paraguay. En Argentina lo encontraron. Pero dicen no, en Honduras lo encontraron porque era como un fugitivo. ¿Tú dices que se ir a Paraguay? No, yo no dije eso. Pamela Giles escribió en su blog. De nuevo, sirviente de la derecha, como siempre lo sigo. Ahora vuelve a trabajar para sus patrones. Tiene un blog, ella, donde habla de distintas cosas, de farándula, de sexo, tiene como consultorio y también habla de política. Ya. Bien diverso. Y lo que decía ayer es que según altas fuentes le habían contado a ella que Sebastián Dávalos estaría pensando en irse a vivir a Paraguay.
Lo eligió súper bien el lugar, porque es un lugar donde no va nadie. Para sacar adelante su empresa OIN. Y además que allá él es un tipo pero eso fue pro. desmentido. Venía ayer en la segunda ¿Tú conoces a pero alguien? déjenme terminar. Venía en la segunda un top secret que mostraba a Sebastián Dávalo en Argentina, en Buenos Aires, comprando, porque está trabajando con el tema del arte y del arte independiente, yendo en la compra de obras. El arte independiente. Pero ese es el dato. Pero tú ves que cuando la Bachelet sube, le ponen a Dávalo. Significa que la derecha también tiene conciencia que el problema no fue la reforma, fue Dávalo. Y que las reformas son bastante más populares de lo que se pensaba. No son popularísimas, ni la gente anda tirando cohetes. Pero es mentira la idea de que la gente estaba alarmada con la reforma y que en el fondo esto no daba para más. Era una tesis que solo tiene... Bueno, es cierto. Hay un punto que le muestra la encuesta de IMARC. Sube la percepción ciudadana respecto a la reforma de la educación. Oye, sube como 4 puntos. Y el próximo año cuando algunos empiecen a no pagar el colegio, va a subir más. Pero el Lago, ¿va a ser candidato o no va a ser candidato? Dijo que estaba viejo, pero eso lo sabíamos antes. Sí. Era una noticia. Era cosa de sumar. Claro, en esta entrevista que dio al diario El País, la lectura política es que él se bajó. Sí, otros dicen no se bajó porque nunca se subió. Pero se pensaba que él tenía ganas de ser. ¿Ah? Me cuesta todavía porque... ¿Qué te cuesta? ¿Que se bajó? Sí. A mí también. Porque además estas frases son como... no, porque además cuando él... No sé si dice eso, voy a buscar bien la frase, pero... No, pero además por una cosa que lo excede a él. Si hubiera otro candidato en la totalmente. nueva mayoría que estuviera fuerte y poderoso, yo sí le creería, por supuesto que sí. Pero si uno sale a mirar, no lo ve, pues. No, yo no veo quién. Sí. Yo tampoco veo quién. Es como toda, pero no la veo en este momento, no está tan aprendida, digamos. Isabel Allende, pero uno saca el dedo por la ventana y como que no. En el PS no hay 3 se siente candidatos. Su viento, ¿no? En el PS hay 3 candidatos. ¿Cuál? Isabel Allende, Ricardo Lago Escobar, no ellos proclamados, en la vena interna, y José Miguel Insulza. Y Insulza uno tampoco siente que esté soplando por ahí el viento, ¿no? No, ahí sí que no sopla. Yo creo que a lo mejor sopla pero lo que veo yo fuerte es Tarut. Sí, también. Y ahora con la guerra que vamos a tener con Perú. Puede prender ahora que se bajó el agua es el candidato Tarut. Ahora que tenemos guerra con Perú y potencial guerra con Bolivia, imagínate Tarut, el hombre que necesitamos. El hombre de la cabeza fría. De las 1000 batallas. El hombre de la cabeza fría, del racionalismo, de la mirada de Estado. El diplomático. Yo creo. El diplomático Tarut. El estadista. El no, latinoamericanista. No, pero. Yo creo que. No, yo no veo a él. Todavía sigo viendo a Lago durante un rato. Y si es que. Y él y él tiene una salida que es la misma que intentó la vez pasada y que ahora le puede funcionar, que vengan a buscarme. O sea, yo no quiero, pero vengan a buscarme. Mira, para gústele o no, fue de alguna manera también lo que le pasó a Michelle Bachelet. O sea, Michelle Bachelet, yo creo que con más sinceridad que Lagos no quería ser candidata en esta pasada. Yo creo que ninguno de los dos era sincero. No, yo creo que la Bachelet era sincera. Yo también creo que la Bachelet era sincera, no quería y la fueron a buscar. Cuando uno no quiere construir, y es lo que tampoco Lagos está haciendo, cuando uno no quiere construir a alguien. Bueno, entonces si tú quieres, para que acordemos un punto común, inconscientemente quería, pero conscientemente no. Claro, yo creo que Lagos inconsciente y conscientemente sí. Lo que pasa es que sabe que es más o menos impresentable convertirse en el motor de su propia candidatura. Y ahora. Pero yo creo que sigue siendo el personaje al que podría recurrir este conglomerado. O sea, la frase de Lago es esta, que dio en la entrevista. Ahora, tendría en contra, tiene fuerzas bien en contra Lagos también. Sí. Bueno, los comunistas desde ya. La Camila Vallejo le acaba de tirar una retroexcavadora a comienzo de semana. Sí. Que él fue el culpable de sacar la sanción de cárcel en los casos de colusión con la ley del 2003. Pero déjame, analicemos la declaración de Lagos. Yo creo, dice Lagos, que para un hombre de mi edad, 76 años, el futuro está un poquito pasado. Otra cosa es que me embarque en los temas de futuro, que en Chile van a ser el agua, la energía. El cobre va a dejar de ser un commodity porque va a tener diferentes precios según el nivel de emisión. Y eso dice. O sea, lo que dice es que para un hombre de mi edad, el futuro está un poquito pasado. Claro. Es que el futuro nunca está pasado. Bueno, o pero hay futuro, él dice no hay eso. futuro.
Entonces... Que todo depende mucho de cómo le vaya a la Bachelet. Si la Bachelet termina con un 40% o un 50% es otra cosa que si termina no con necesariamente, un 20%. porque la vez anterior terminó en Sí, un 80 y es bien perdió su distinto. candidato. Bien distinto, cambia mucho. Pero ¿Y es quién que- va a ser el candidato a la Bachelet? No, Y es distinto porque- el candidato de una Bachelet con un 70% de apoyo que de la Bachelet con el 20%. Bachelet en su gobierno anterior terminó casi en un 80%. Sí, y Eduardo perdió. Frei Pero dio que ahí bote. eligieron Perdió. Claro. pero que eligieron esfuerzo para perder. Bueno, sí, pero no, digo, no, eso demostró que no siempre es endosable No, el apoyo no, del gobierno al No candidato. es endosable, pero determina Y el Piñera espacio terminó político. bastante bien al final y tampoco logró endosar. Yo tengo la impresión que quizás me equivoco y quizás estoy influido por, pero que si ella le va bien, creo que le va a terminar yendo bien. ¿Quién va a ser el candidato de la nueva mayoría? De eso llamado nueva mayoría, que todo el mundo ha querido negarse y nadie ha querido ser parte de ellos. ¿Quién va a ser más cercano? ¿Lago o Meo? Yo tengo la impresión que Meo es más nueva mayoría que Lago. En fíjate. términos de contenido. De onda, Pero de Meo aire. Ahora, la nueva La mayoría. DC, la DC, que es parte importante de la mayoría, no, Es que, claro, es no que le ha dado es ni que- una es que posibilidad a Meo. Y el sí. Partido Si Socialista... Meo le hubiera dado su apoyo con entusiasmo a Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la Aquella elección vez- pasada, otro gallo estaría cantando hoy Sí. día. Son 8:31 de la mañana. Y además el Partido Socialista en la Comisión Política del lunes pasado, internamente, se conversó este tema, porque el domingo apareció una información en la prensa señalando que el secretario general del PS estaba en conversaciones con la secretaria general del partido de Meo. Y eso se quiso Con Pati Morales. con la Pati Morales. Y entonces en la comisión política, esas comisiones cerradas, se quiso precisar este punto y ahí se llegó a un mini acuerdo que se tiene que después ser abierto en un Consejo General que va a ser el Partido Socialista a fines de enero, de que no van a dejar entrar partidos nuevos y que aquí lo que el PS aspira es un candidato único de toda la coalición y que si después Meo quiere competir, que compita, pero no antes. Es un poco eso lo que yo Primera vuelta. digamos. supe. No hay fórmula decidida todavía, Ahora está podría- definido claro, solo el porque- criterio. Claro, porque otra cosa que no se puede descartar es que en estas elecciones podría haber un montón de candidatos en primera vuelta. Claro. Como en Haití, 54. Podrían haber muchos candidatos. Podría ir desde Ignacio Walker, O sea, va a ir de todas maneras. pasando por Tarut, anda tú a saber. Arboe. Arboe, que parece que también quiere, Insulza, o sea, podrían terminar dirimiéndose todo ahí, más todavía es candidato Andrés Velasco, ¿no? Sí, va a ser candidato. Va a ser candidato, más Andrés Velasco, más Lagos más la Nelly Díaz. Nos piden que comentemos que la victoria de Crecer. Yo creo que la Nelly Díaz. tendría que llegar a- Heavy la victoria de Crecer. Heavy metal. O sea, está lleno comunista esto. Está lleno. La católica ya no es confiable. Está ¿eh? lleno. La Oye, católica cámbiate a Adolfo. te cagáis. La- Cámbiate a Adolfo, compadre. Bueno, sabéis que ríete nomás, pero te apuesto. Sí, por que- supuesto. y más que el Adolfo, A más los que Andes. la de los Andes en Sí. este momento se están sudando las manos. Porque pero- ¿cachai que están esos Crecer? O sea, los del NAO eran niños de pecho. Estos están. Los de eran cabros decentes. por Están eso, contra la vida. Están contra la vida. Pero Y hablamos contra el la otro día gratuidad. con Antes y después de nacer. Se comen la guagua. Están contra la vida siempre. O sea, es para morirse. De hecho, a ver, no están tan contra el aborto porque se comen la guagua, entonces a ver, igual quieren que ganen alguna. Para Oye, que pero esto. Pero igual son a mí me da la impresión porque si ya que la católica era como una especie del último santuario donde no llegaba el anarquismo. Además, ¿cómo se van a entender los con liber- este rector? Bueno, imagínate. Los libertarios, todo un movimiento que está súper fuerte en todas las universidades, ya se han hecho de la FECH y en la UDP y en todas partes, que es como una especie de nueva política, que tiene cosas como toda nueva política buena. en los márgenes fuera de la política, pero con posturas Es una política que políticas. no quiere mancharse con la política, es Claro. una política que no quiere Y ser... es que un poco quisiera ser asístémica, pero es lo más sistémica que hay. ¿Por qué? dices tú? ¿Ah? ¿Por ¿Por qué? qué sistémica? Sí. Porque es muy de cliente. ¿Muy de ¿Cómo? Es muy mezcla reivindicaciones súper cambiar el sistema, cambiar el mundo Claro. con la fotocopiadora y la sala de clase y el profesor tiene que como venir. demanda estudiantil. Sí, como el profesor tiene que llegar a la hora y tiene que estar vestido con una chaqueta y con una corbata. ¿Tú estás de acuerdo con la primera y contra la segunda? Perfecto, la primera voy perfecto y la segunda. Cambio social completo, pero. Sobre todo me parece incompatibles las dos. Es decir, si tú estás pidiendo libertad y libertad de pensamiento y después estás pidiendo corbata Y que la fotocopia funcione. Lo que me sorprende. no tiene ninguna lógica, Sí. digamos. Mira, a mí, ¿sabes lo que me sorprende
explicación de esto es el desfase con lo que uno ve comunitariamente, o salvo que la percepción de uno esté muy equivocada. ¿Cómo? O sea, si tú hicieras ahora una encuesta, ¿cuánta gente se declara, no sé, trotskista, neoguevarista en la comunidad chilena? Yo creo que no lo encontráis prácticamente. Y hay, sin embargo, unos micro lugares que están adentro de las universidades, donde que al parecer ya no son ni tan micro porque ganan las federaciones, donde ganan unas cosas que cuesta formularlas teóricamente, porque son la reconstrucción del mundo desde cero. Cuando empezó esto, yo estaba leyendo Turgenev. Cuando empezó el 2011, yo estaba leyendo Turgenev. Y estaba leyendo, porque yo soy un tipo muy culto. Y nunca lo he puesto en duda. Y ahí en Turgenev cuentan qué es lo que pasó en Rusia. Que la primera generación era liberal. La segunda generación era una cosa que se llama no sé cómo decirlo, pero que se fueron a vivir al campo y trataron de convencer a los campesinos de que... Tolstoy andaba en toda esa onda. Sí, pero fue antes. Y los campesinos los mataron porque no querían estos cuicos que venían a decirles que se liberaran, no los querían. Y la tercera generación era la generación nihilista. Y está pasando exactamente lo mismo. Chicos, la primera generación era política, la segunda generación era vegana, humanista, feminista, y ahora la tercera generación es la nihilista. Ahora mira, espérate, para poner un último nihilismo no es una cosa despectiva. Para poner un último punto respecto de chuteándolo para Argentina. Es raro estos desfases porque también se ven allá. Si tú ves, por ejemplo, en Twitter el ambiente para la segunda vuelta argentina, es súper polarizado. Salió un artículo en El País con esto y lo suscribo después de ver la cuestión de lo que pasa allá. En cambio, en las calles no. No. En el ambiente ciudadano hay total tranquilidad, no pasa ninguna cosa mucho. Si tú ves Twitter o conversas con una poca gente, es como que estuvieran en una guerra campal. Los medios de comunicación, y eso no es nuevo, la pelea que tiene Clarín, o sea, que Clarín con la presidenta y la presidenta con Clarín, ha sido clave en la polarización que se ha instalado en la Argentina. Sí. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a vivir en dos frecuencias, una virtual y una real. Aburrida de las típicas arruguitas y ojos cansados, sí. El Instituto Oftalmológico Fulvisión tiene la solución. Fusión única de oftalmólogo con CX plástico que te darán la mejor alternativa. Visita www.iofbcorta.cl o llama al 23 22 39 000. Levanta tu mirada. Mira. Cuando eliges una escuela de graduados consolidada y prestigiosa, creces. Posgrados Universidad Mayor abre su proceso de postulación para sus programas de magíster, especialidades y diplomados en odontología. Esto es la admisión 2016. Solicita información en umayor.cl/posgrado mayor. Si eres de los que ven oportunidades donde otros no la ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio, y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas entonces a tu partner perfecto, All New Mazda 2. Desafía lo convencional, infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. 8:38, vamos y volvemos aquí en Desde Cero. En Radio Cero, desde cero. ¿Cuántas personas habrán pasado por esta esquina y nunca se fijaron en esta casona? Claramente tomé una buena decisión. Fue mi primer local y hoy es la casa matriz de mi empresa. Unos ven una casa, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que renueves, mejores o amplíes la capacidad productiva de tu empresa. Leasing, factoring, financiamiento con garantías estatales, cash management. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero son las 8:39. Cuando Steve Jobs consiguió entender a los usuarios mejor que ellos mismos, transformó para siempre el concepto de innovación. Cuando te especializas, creces. Posgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado, magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a umayor.cl/posgrado mayor. Universidad Mayor. Para espíritus emprendedores. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti.
All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/Drive2Be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero, desde cero. 8:40 de la mañana y aquí estamos con Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo. Juan Cristóbal, mucho gusto. Leí una noticia alarmante en que salías tú que decía que en Chile había 5 millones de pobres y es como más o menos lo que teníamos hace 20 años, ¿no? Es como cuando partió el gobierno de Elwin, ¿no? Esa era la noticia. Pero primero, ¿cómo llegas a ese número y a qué le llamas pobreza? Mira, el Hogar de Cristo, en este ejercicio que hace periódicamente de detectar quiénes son los más pobres entre los pobres, las personas que nadie está con ellas. El año pasado utilizamos la última encuesta CACEN como información y esta vez la encuesta entrega información muy, muy rica respecto a distintos tipos de pobreza. No sé si ustedes, me imagino, están enterados. La encuesta este año no solamente incorpora medición por ingresos y actualizada. Por primera vez se actualizó la canasta del 87 que se utilizaba, patrón de consumo del 87 va a estar midiendo pobreza. Ya y ha el año cambiado pasado, un montón. O sea, en términos de consumo de la ciudadanía ha cambiado un montón. Y subió prácticamente al doble lo que respecta a ingresos. Subió 7,8 a 14,4% de pobreza en lo que respecta a ingresos. Y adicionalmente se empezó a medir a partir del año pasado, o sea, entregar información a partir del año pasado de ingresa multidimensional, que son otros factores de pobreza que complementan al ingreso, que son acceso a la educación, acceso a la salud, a la vivienda, al empleo. ¿Y eso ha empeorado? Y eso es una encuesta paralela a las mismas personas, por supuesto. ¿Pero también de la CACEN? También de la CACEN. ¿Ya? Y esa encuesta dio que un 20,4% de la población estaba bajo la línea de pobreza multidimensional. Entonces tenemos la línea de ingresos, que son 14,4%, multidimensional 20,4%. Y lo que hicimos nosotros, el ejercicio era ver la intersección de estos dos grupos. O sea, qué personas tienen todos los tipos de pobreza. Ya. Son los más pobres entre los pobres. Y hay 1 millón de personas que tienen todos los tipos de pobreza. O sea, son pobres por ingreso, no tienen un acceso a vivienda, acceso a salud, acceso a empleo, acceso a educación. ¿Indigentes? ¿Indigentes sería? Algunos de ellos son indigentes, sí, pero son personas que realmente están al margen de todo. Pero espérame, para terminar. Y la gran sorpresa que nos dio es que cuando sumamos los RUT de las personas que estaban en pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional, el total son 5 millones de personas. Que el año 89, si hubiéramos hecho esta medición, ¿eran 13 millones? Estoy inventando. O sea, con los mismos datos, por supuesto. O sea, lo que pasa es que el país lo que ha hecho es ir gradualmente poniendo varas más exigentes de medición de pobreza. Y está bien eso. Los países cambian, los contextos cambian, pero la manera que hoy día nos queremos medir respecto a los niveles de pobreza que deberían ser aceptables o los estándares, la conclusión es que hoy día hay 5 millones de personas que no cumplen el mínimo aceptable. ¿Qué sería como? Yo te quiero pedir para pasar de esa cifra como a una caracterización. Sí. Ese pobre que cae en estos 5 millones, esos 5 millones, digamos, en Chile, no es gente que esté dentro de eso, no es que esos 5 millones pasan hambre. En primer lugar, no necesariamente. O sea, no, hay algunos de ellos que sí están pasando ¿Muy hambre. pocos o no? Mira, personas en situación de calle deben ser en torno a 20.000 personas, se estiman. ¿Ya? No, son cifras menores. Adultos mayores, estamos hablando cerca de 700.000 personas en situación de pobreza. Ponte tú, los adultos mayores en situación de pobreza, ¿pasan hambre o son gente maltratada, descuidada? Porque te pregunto mucho lo del hambre como para pasar a ver, sí, como para arrancar de un piso, porque si tú me preguntas, yo tengo la impresión de que en Chile no se muere nadie de hambre. ¿Es equivocada esa impresión? Se muere muy poca gente de hambre hoy día. Hoy día los problemas de pobreza están en otro nivel de la manera que estamos midiendo. Por eso, desde el punto de vista de las variables multidimensionales, estamos hablando de personas que no tienen, están viendo allegadas, por ejemplo, en una vivienda. Cuando hablamos de educación, son personas que no están en la educación. ¿Cómo que no están en la educación? ¿Que no se están educando? Hoy día hay 100.000 jóvenes en Chile que no están educándose. Ni en la básica, ni en nada. Estamos hablando en la primaria. O sea, personas que están participando en el sistema vocacional y que no entran en la reforma vocacional.
son personas son jóvenes y niños que llevan más de 3 años. ¿Por qué no entran en la reforma educacional? Porque la reforma no incorpora la reinserción educacional como uno de sus temas. O sea, son niños porque son personas que son jóvenes que hoy día no están participando en los movimientos, porque no están educándose, están al margen. Son los famosos jóvenes de esquina, jóvenes que están, o niños, que están viviendo en la calle. Si ese joven de esquina va a una escuela. Si tiene más de 3 años, fuera del sistema educacional, la escuela no tiene obligación de recibirlo. La única alternativa son los exámenes libres, eso es la opción. Hoy día no existen escuelas de segunda oportunidad o planes de segunda oportunidad que existen prácticamente en todos los países. Y son personas, son niños y jóvenes que no participan de las demandas de las reformas, están al margen hoy día. El Hogar de Cristo, por ejemplo, hay 6 colegios en Chile. 6 colegios en Chile especializados en segunda oportunidad. Uno es del alcalde Orrego, que lo tienen en Peñalolén, y los otros 5 son del Hogar de Cristo. Son colegios que reciben a jóvenes que están, o niños, que tienen, no sé, por 16 años, están en segundo básico. Y que tiene, y que estos que estáis hablando son 100.000 que deben llegar hasta que los 18 años. 18 años, porque hay barriga, claro. Pero espérame un poquito, quiero volver a la pobreza general. Tú dices que haciendo esta suma, digamos, de ingreso y de pobreza multidimensional, hay 5 millones de chilenos en situación de pobreza. Sí. ¿Dónde están los planes sociales? Porque los planes sociales, lo que se dice acá es que finalmente los planes sociales han llegado más bien a los sectores pobres, es decir, bonos, subsidio, vivienda, mucho más que a la clase media, y que el problema que tenemos en Chile es el dilema del ingreso medio y de una clase media más exigente que quedó un poco a la intemperie porque los beneficios iban más hacia los pobres que hacia la clase media. Sí. Y ahí entonces entre tu diagnóstico y ese otro diagnóstico algo no me cierra. Sí, choca harto. Voy a ver 2 cosas. Voy a primero decir que tenemos un país partido en 2, ¿eh? O sea, efectivamente hay un nivel de pobreza alto y la encuesta, o sea, la desigualdad en Chile da cuenta. ¿Pero cuánto es el ingreso per cápita en Chile hoy? Hoy día está, mira, el ingreso familiar promedio de una familia, hoy día una familia promedio en Chile recibe 630.000 pesos. Eso es el promedio de Chile. 630.000 pesos entre todos los ingresos que percibe un grupo familiar. Decía el subsecretario Lewin que cuando hablaba respecto a Nelly Díaz que eran como 430.000 pesos el ingreso de los chilenos. No, es el sueldo mínimo, el sueldo promedio. El ingreso promedio. El ingreso más todo ingreso son 630.000 pesos. Está bien. 630.000 pesos. Y mira, ahora, ¿cuántas personas? Ese poema de Nicanor también, que en esta cosa confunde mucho. Es que mira lo que quiero decir. Hay 80%. Yo gano 2 panes, tú no ganas ningún pan, pan promedio, un pan. El punto que un 80% de la familia en Chile, no tienen ese ingreso promedio. Está por debajo de ese ingreso promedio. Está por debajo de ese promedio. El 80% de la familia en Chile está por debajo del ingreso promedio. Entonces, el promedio, la verdad, es que está corrido. El promedio es porque el alto es muy alto. Porque tiene un grupo acá que se llama la torta completa. Entonces, cuando hablamos de ingresos medios en Chile, los $20.000 per cápita, los niveles de desarrollo, estamos hablando que eso está apalancado por un grupo que realmente se lleva el 34% de la torta, el 10% más rico de Chile. Y lo que está haciendo eso es que se dé la sensación muchas veces que somos un país promedio de clase media, cuando la verdad que tenemos una pobreza bastante extendida. Que entonces todo lo que se nos, o sea, en tu análisis, Juan Cristóbal Romero, todo lo que se nos ha dicho hasta ahora es mentira. Yo creo que hay que matizarlo. Que Chile se ha convertido en un país de clase media, somos el único país del continente que está en la OCDE, somos parte de 18 países desarrollados que estamos en la OCDE. Es que no son tan distintos los países desarrollados. No, y además te falta salir a los otros países, pero bueno, sigamos. Ahora lo que yo quisiera... Yo no estoy hablando de mí, digo, el diagnóstico que haces tú como desde el Hogar de Cristo y desde la suma de pobreza que tú has hecho, no dice relación con lo que se nos ha venido diciendo respecto de pobreza y respecto del avance de una clase media en estos años. Entonces, algo aquí no me cuadra en el diagnóstico. Y respondiendo a la pregunta de qué planes, las políticas de pobreza, yo quisiera centrarme en esas políticas que deberían estar y no están hoy día. O sea, y las personas que de alguna forma están al margen de las políticas públicas. Y hoy día las personas al margen, sin duda, son, en primer lugar, los jóvenes expulsados del sistema educacional. Esos hoy día están absolutamente invisibilizados, no entran en la agenda, no tienen voz, no participan en ningún tipo de debate, ¿no? Y son el origen de muchos de los problemas sociales que tiene el país. Oye, Segundo, adultos mayores. Sí.
postrado, una persona con 80.000 pesos. Es terrible. Es terrible. Hoy día el costo promedio. Y los tratos que tienen en los lugares donde los votan. Claro, el costo promedio de un hogar de ancianos, del Hogar de Cristo, con toda la austeridad, olvídate de lo que puede ser esto, son 500.000 pesos. Lo que nos cuesta mantener un anciano postrado. Y la pensión que recibe son 80.000 pesos. Oye, mire, es que esa es una pregunta que te quería hacer por tratando de seguir viendo de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, porque la otra vez, por ejemplo, yo aquí dije algo que puede ser muy malentendido, que es que la pobreza no es grave. Pero ¿quién está entendiendo yo ahí por pobreza? El no tener lujo, el no tener extra, que es algo que tú ves en determinadas comunidades que si son más igualitarias o viven en ámbitos más solidarios, efectivamente no tener un Porsche y transportarse en un transporte público que pasa a la hora no genera indignidad. Entonces y quizás yo usaba mal la palabra pobreza porque yo pensaba que lo indigno se llamaría marginalidad, indigencia, no sé cómo ponerle, soledad, abandono total. ¿Qué cosas le faltan a estos pobres? A estos que estamos hablando que se llaman pobres. Porque si tú me dices, el hijo de estos pobres está fuera de un sistema educacional digno o decente o competitivo, si tú quieres, para ponerlo en términos libremercadistas. Si el miembro de esos pobres no tiene salud, si esos pobres no les alcanza para comer, a mí la palabra pobre me queda chica. Sí. Mira, lo que pasa con la pobreza es que cuando uno mira un ejemplo, no sé, un nombre porque hace muy poco estuvimos con ella, la señora Gladys Garrido, una señora que es apoderada de un jardín infantil, de los 53 jardines infantiles que tiene el Hogar de Cristo, que es apoderada, tiene 2 niños en su jardín, es madre junto a su marido de 5 hijos, vive arrienda una casa y su marido tiene el único ingreso familiar 300.000 pesos. Y tú vas y la verdad te das cuenta que la familia funciona. 300.000 pesos, o sea, está bajo la línea de pobreza. 300.000 pesos para 3 niños y un matrimonio. 5 hijos. 5 hijos y un matrimonio. Pero el punto es que tiene su hijo en la escuela, su hijo va bien. ¿Cuáles empiezan los problemas? Salud. O sea, alguno de esos hijos se enferma con alguna enfermedad grave y se da la cresta esto. Si llegan el marido llega a estar cesante. Porque en lo concreto, si es que ese niño se enferma, no hay plata para remedio, hay que estar haciendo la cola para el médico. O sea, hoy día el promedio de lo que está gastando una familia en remedio es 50.000 pesos mensuales, con un ingreso de 300.000 pesos. Ayer salía el porcentaje de consumo de farmacia, de remedio, en el presupuesto familiar es de entre un 6 y un 7%. O sea, súper alto. Y llega a tener una enfermedad grave ese niño, y la probabilidad de que lo tenga en los próximos 10 años alta. La probabilidad que ese papá quede cesante 2-3 meses, ahí queda un niño que sale con déficit atencional, como tuvimos muchos de nosotros, y que el colegio sea un niño problema y sea expulsado. Ahí empezó el problema. Entonces, el tema de la pobreza en sí misma es que es muy vulnerable a las problemáticas que tiene cualquier familia promedio. O sea, un tropezón. En la sociedad que hemos construido infinitamente más porque no hay las redes de protección. O sea, es un social. castillo de naipes. Se cae una carta y se desmorona todo. Se desmorona todo. Entonces, la verdad que también es fácil. No Ahora, sé, ¿qué explica entonces, ponle tú, no sé, los niveles de consumo, cómo se ha expandido la ciudad, cómo uno puede ir a sectores. Somos mucho más ricos. Sí, pues. ¿Ah? No, o sea, el estándar ha subido. Explícame. El promedio ha incrementado. O sea, no estamos con el mismo promedio. Ya. O sea, el promedio del país año a año ha ido creciendo. Si el punto es que la distribución de esos ingresos no sea igual, o sea, no ha sido. No, está claro. El centro del discurso de Bachelet fue el tema de la igualdad. Si estoy equivocado, pero entonces ese 40% de pobres que había antes, un porcentaje alto tenía piso de tierra en su casa. Claro. No, los estándares con que estamos hoy día midiendo la pobreza pero con 300.000 pesos para hoy día, no tienes piso de tierra, pero tienes una vivienda social súper precaria también. No tiene ni siquiera, vive en la casa de alguien. O vive en la casa de alguien. ¿Qué hace una familia con niños con 300.000 pesos? Entonces yo digo, ¿cómo esa misma persona consumen? Tú vas los fines de semana, no estoy hablando del mall, de los sectores acomodados, sino que del mall. Es que habría que ver, no hemos dicho todavía, tú no nos has dicho todavía el dato de cuántos serían los que 7 personas. 5 millones, dice. No,
O sea, hoy día la Fundación para la Superación de la Pobreza, mire algo, quiero matizar algunas cosas. La Fundación para la Superación de la Pobreza, entre un dato que el 67% de la familia en Chile gasta más de lo que ingresa. Sí, no, sí, están los números sobre el endeudamiento. Están endeudados. El endeudamiento en Chile duplica o triplica. El punto es que en realidad y eso sostiene el crecimiento del país. Y el desarrollo, y el PIB, y el entonces, es un país que efectivamente los niveles de vulnerabilidad, que nos pega un tropezón, te vaya la cresta. Nos vamos a la Pero sí, eso no es para los pobres nomás. Hay nuevos ingredientes así muy visibles de la pobreza. Por ejemplo, alguna vez Caroline Meyer me contaba de que, claro, en las poblaciones de la zona de la Pincoya, la gente ahora tenía plasma, había más comida, pero los que estaban metidos en los narcos o el drama que significaba la droga era algo que ella no conocía en tiempo de la dictadura, cuando había sido ollas comunes. Mira, lo más complejo hoy día que el Hogar de Cristo está enfrentando es la inserción de las personas en situación de calle. ¿Por qué? Porque antes era una persona que en calle tenía la problemática de la calle nomás, o el techo. Techo, comida y abrigo se llama, esa era la política. Hoy día son personas con alto consumo de alcohol y muchas veces con problemas de discapacidad mental, que es lo que se llama el multidiagnóstico, y es súper difícil enfrentar eso. Eso es más primermundista, ¿no? Sí, exactamente. Y eso llega, o sea, hoy día estamos viendo adultos mayores pastabaceros que nunca habíamos visto. Que eran los mismos jóvenes que han llegado a adulto mayor. Entonces, ya no es simplemente la persona con consumo de alcohol. Son personas que están mucho más metidas en droga, en consumo de droga, con problemas de discapacidad mental, y el trabajo, la reducción de daño es complejísima. Y eso en general es un desafío importante. Lo segundo, adultos mayores, yo lo vuelvo a repetir una otra vez, la expectativa de vida ha crecido, hay muchos más adultos mayores y también con mucho deterioro, pero con expectativas de vida de 20 años. Juan Cristóbal Romero, estamos hablando con Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo. Una pregunta bien directa, cuando tú dices, mira, nosotros acá sacamos la cuenta, juntamos el número de ingresos, de acuerdo a lo que dice la encuesta CACEN, vimos la pobreza multidimensional, son 5 millones de pobres. ¿Se nos ha mentido? ¿Las autoridades nos han mentido en Chile respecto a la cantidad de pobres que hay? Yo tengo la impresión que quiero transmitir, yo creo que ha sido muy valiente, en particular este último gobierno, en decidir cambiar los estándares de pobreza. O sea, si lo como es y nadie se hubiera quejado, hubiera seguido manteniendo los indicadores de pobreza. Pero mi pregunta no es esa. No te estoy preguntando si lo han hecho bien o mal, sino que las cifras de pobreza que conocemos hasta el día de hoy y que en las campañas presidenciales vuelan. Es que con esta cifra de pobreza en Chile el año 89 eran 12 millones. Sí, está bien, pero estoy hablando de que ahora no se habla de que tenemos 5 millones. Que no había otra cifra. La única persona que he escuchado decir que son 5 millones de pobres es a ti. Porque porque recién se mide. Primera vez se mide, son análisis. Tú me decís que el Ministerio de Desarrollo Social, que hace la encuesta que hace, ¿no lo ha medido? Con otra medida. O sea, con la misma CACEN que la sacaron ellos. La misma información. Si el punto es que ellos también llegan a los 5 millones. Están haciendo otro tipo de análisis. Claro. ¿no? Ellos en general están tendiendo a separar las dos encuestas. La encuesta multidimensional, la encuesta por ingreso. No han hecho quizá el ejercicio de sumar ambas RUT para mirar la dimensión. Pero o sea, yo celebro el solo hecho de que hayan, o sea, si me dices, o sea, la valentía después de no sé cuántos años que se haya exigido por parte de algunas organizaciones como el Hogar de Cristo, de cambiar la vara, de pasar de 7,8% de ingresos a 14,4% de un día para otro. Porque es bien complejo lo que están haciendo ustedes, porque es como decir, volvamos al año, o sea, volvamos a fijar un parámetro como alguna vez se fijó en el año 89. O 90. O sea, es decir, hablemos de aquí en lo sucesivo, a ver cómo vamos con estos 5 millones, porque estos 5 millones no son comparables hacia atrás. No son comparables, son nuevos estándares. Bueno, en fin, yo creo que la gran noticia y buena noticia para mí, o sea, porque yo lo miro así, que hoy día tenemos mucha información respecto a la caracterización de la pobreza que no teníamos antes. Antes solamente la pobreza estaba viendo por ingresos, se pensaba que a través de transferencias económicas de plata, los famosos bonos, se iba a solucionar este punto. Hoy día nos estamos dando cuenta que es de unas dimensiones complejísimas. Temas de empleo, seguridad, salud,
Cuando hablamos de salud, por ejemplo, es una familia que va a un consultorio y después de 6 meses no ha recibido atenciones. Pero una pobreza con la que es más difícil que el Estado llegue a ellos. No sé, porque me acuerdo de Ricardo Lago hablaba mucho de ese tema, que era el programa Puente, que era como hay cierta pobreza que no va en busca de la ayuda, sino que se la tienes que hacer llegar tú, porque si no, no accede. La pobreza, el millón de pobres, que es la intersección de estos dos tipos de pobreza, es una pobreza que está al margen hoy día de las políticas públicas, que no accede, no tiene redes, por tanto muchas veces está desinformada, no está participando de la política pública, y en segundo lugar requiere intervenciones mucho más complejas, que hace que la política universal del Estado muchas veces no esté llegando, y necesite organizaciones como la del Hogar de Cristo para que los atienda específicamente y lo acompañe, que es la labor que estamos haciendo hoy día. Pero ¿no será que era un problema semántico todo este asunto? Es decir, que lo que nosotros llamamos clase media no es clase media, es clase alta, y que la clase media chilena es pobre. Bueno. Digamos, la clase media chilena son lo que en España se llama los 1000 euristas, o los que ganan $1000, pero con la diferencia de Europa, pagando todos los servicios que en Europa son gratis. O sea que alguien que gana lo mismo que gana un pobre en Europa, pero es mucho más pobre porque tiene que pagar todos los servicios. ¿No será más lógico, en vez de seguir de llamarlos pobres, decir que esta es la clase media chilena? La clase media chilena es entre 600.000 pesos y 350 o 400.000 pesos. Eso es y eso es la gran mayoría del país. Puede ser. Ahora, yo he visto políticos que se autodefinen de clase media. Claro. Con que tienen un ingreso superior a los 2 millones de pesos, que es el ingreso promedio del primer decil, del 10% más alto. O sea, nadie del primer decil. ¿Por persona o por casa? Por familia. Por familia. O sea, el 10% más rico del país, tiene un ingreso promedio de 2.200.000. O sea, ese es el ingreso del decil más rico. O sea, cuando una persona de 2,5 millones dice yo soy clase media, en realidad está posicionado el 10% más rico del país. Es la clase media de los más ricos. Clase media de los más ricos. Entonces, pero espérate, pero un taxista gana 1 millón. Claro. Más o menos, ¿no? Esto para saber a quiénes ubicamos, donde los ubicamos. Sí. Un taxista gana 1 millón. Si el taxista está casado con una empleada doméstica, la empleada doméstica gana ¿cuánto? 600. ¿Cuánto gana? 600.000 pesos. ¿Cuánto? 350. ¿300? ¿Tampoco? ¿Cuánto es usted? Depende. Si trabaja en el barrio alto, arriba hay 500.000 pesos líquidos, y si trabaja en clase media, entre 280 y 400.000. Esos son los sueldos que se manejan en el mercado. Que nos estén oyendo en la casa, Rafael. 1 millón. Ya, entonces, no, lo pensaba como para ubicarnos así, porque entonces sí, un taxista casado con una empleada doméstica en 1,5 millones. Claro, estarían como el 20%. ¿Y quién es, y qué es lo que es pésimamente pagado? ¿La construcción? Porque me entiendo, porque nadie se imagina que, no sé, porque el taxista está en el decil más alto necesariamente de la población. Pucha, o sea, no soy experto en economía laboral, pero vengo del mundo del emprendimiento a través del Fondo Esperanza, que trabajé. Y lo que sé es que el 60% del empleo hoy día en Chile lo está entregando las microempresas. Eso sí es un dato duro. O sea, pequeños negocios y actividades, muchos de los cuales son informales. Mira, lo da la impresión de que nos hemos hecho la idea de un país en base a lo que vemos nosotros. Y nuestro acceso a información, y la verdad que es un país que es muy grande, muy extendido, cosas de ir a Renca, a Cerro Navia, y son verdaderas ciudades que están allá. Bajos de Mena es una ciudad por sí misma. Y te das cuenta que la cantidad de personas que viven en esa situación son enormes, y que hay un país que por conocer, la verdad. Y además, porque la situación que tú estás poniendo, Pato, yo la veo muy poco, que la mujer y el hombre trabajen. Es un problema. Casi claro. nunca existe. Lo que debe pasar muy pocas veces es la mezcla de las dos cosas que yo decía. Parte, digamos, de las políticas de empleo tienen que ver con darle más posibilidad a las mujeres para que salgan a trabajar. Un porcentaje alto de los sectores populares y medios, las mujeres no pueden salir a trabajar, y por eso vino toda esta idea de generar mayores salas cunas, de guarderías, para que puedan dejar a sus niños, puedan salir a trabajar. Y el bailón a los 30 años capaz que todavía no se considera ente fuerza laboral. Bien,
y sea anarquista. Y más encima tiene ideales. Y vota por crecer. Ya, son 9:04 de la mañana. Juan Cristóbal Romero, muchas gracias por estar acá en Desde Cero. Muchas gracias a usted. Que tengan un buen día. 27 grados dicen que tendremos hoy sobre la capital. Chau. Muy bien. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Posgrados U Mayor. Cuando te especializas, creces. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Full Visión. Tus ojos, nuestro compromiso. En Cero son las 9:05.